La policía da duros golpes a las mafias de narcotráfico internacional que operan en el país. Por otro lado, se ejecuta la clausura por 60 días a la Clínica Kennedy de San Borondón. Estos y otros han sido los principales hechos de la semana. Aquí empezamos los desayunos de 24 horas. Bienvenidos. Hoy, en los desayunos de 24 horas. Nos acompañarán Fernando Ponce, peticionario de las medidas cautelares a favor de los pueblos aislados. Además, Eduardo Pichilingüe, coordinador del Observatorio de Derechos Colectivos del Ecuador. Con ellos hablaremos sobre la situación de los pueblos no contactados. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. Autoridades de salud ejecutaron este fin de semana la clausura de la Clínica Kennedy de San Borondón. La clausura por 60 días y por supuesta negligencia se cumplió en medio de la sorpresa del director y de los médicos del establecimiento. La clínica fue acusada de haber negado el envío de una ambulancia y brindar asistencia médica a Miguel Mendoza Yepes, quien murió en el 2012 a pocos metros del establecimiento. Sus representantes deberán pagar además una multa de 10 salarios de remuneración. Precisamente a esta hora hacemos contacto con Carlos Julio Gurumendi, quien se encuentra en la Clínica Kennedy de San Borondón. Hola Carlos Julio, ¿qué novedades hay después de la clausura? Hola, ¿qué tal María Josefa? Amigos televidentes, muy buenos días. Así es, desde el día sábado que se colocaron los sellos de clausura aquí en la Clínica Kennedy de San Borondón, permanecen tanto en la puerta principal de hospitalización del edificio Beta Alfa como en el área de emergencia. Esta mañana desde muy temprano llegaron algunas personas en busca de atención y se encontraron con la novedad que la clínica no está funcionando, tal como lo dispuso las autoridades por 60 días. Vale indicar que esta situación o esta medida también preocupa a los vecinos de la Aurora Daule, que son cerca de 50.000 personas y 29.000 vecinos de la Puntilla de San Borondón, quienes buscan una atención médica. Pero como medida paliativa, las autoridades de salud han puesto a disposición de cualquier emergencia que se presente 3 ambulancias del Ministerio de Salud Pública. Como podemos ver en estos momentos, 3 ambulancias que están en los exteriores, justo aquí al pie de la Clínica Kennedy, prestando ayuda a quien lo requiera. Hace pocos minutos una ambulancia salió a una emergencia, sin embargo también algunas personas han llegado a este punto en busca de atención y se han encontrado con las puertas cerradas. Los sellos de clausura continúan aquí en la puerta principal del Hospital Clínica Kennedy de San Borondón. Repetimos esta información, el cierre es temporal por 60 días y la atención está suspendida según las propias autoridades de salud. Hasta aquí nuestra información. María Josefa, amigos televidentes, muy buenos días. Muy buenos días y gracias Carlos Julio por ese informe. Sin duda recordamos el hecho que sucedió y que provocó la clausura de la Clínica Kennedy. ¿Será esta la sanción adecuada? ¿Qué nos toca hacer para provocar que las clínicas y los hospitales públicos y privados asuman con responsabilidad su tarea? En otros temas, nuevos golpes al narcotráfico. Han sido 4 las toneladas de droga que esta vez incautaron este fin de semana y lo han hecho en 3 provincias del litoral. La información fue confirmada por el Ministerio del Interior. Uno de ellos se dio en las calles 25 y La K, suburbio de Guayaquil, donde los agentes desmantelaron el centro de acopio e incautaron, además, casi 1 tonelada de marihuana, armas y explosivos. Paralelamente, en la vía Atenguel-Guayaquil, el Comando Operacional Marítimo halló un cargamento de 770 kilos de cocaína ocultos en una camioneta. Y de esta noticia pues sacamos la frase destacada del día de hoy, y es precisamente de la cuenta de Twitter del ministro del Interior, donde se destaca lo siguiente. El ministro felicita a la Policía Antinarcóticos por el decomiso de las 4 toneladas de droga en varios operativos este fin de semana, así como la detención de más de 15 personas involucradas. Concluye anunciando que se darán más detalles el día de hoy.
Y las comisiones legislativas eligieron a sus autoridades este fin de semana. Además, los parlamentarios andinos fueron posesionados, pues todo está listo ya para iniciar un nuevo periodo de gobierno. ¿Jura usted que cumplirá fielmente las funciones otorgadas? Tras el respectivo juramento, la Asamblea Nacional, representada por su titular Gabriela Rivadeneira, posesionó a los 5 parlamentarios andinos elegidos el pasado 17 de febrero. Queda usted legalmente posesionada como parlamentaria andina. Los nuevos parlamentarios son Roberto Gómez Alcíbar de Creo, Carmen Castro Márquez, Patricio Zambrano Restrepo, Silvia Salgado Andrade y Pedro de la Cruz, estos 4 últimos de la alianza entre País y el Partido Socialista. El Parlamento andino es el órgano deliberante y de control de la comunidad andina y que representa a más de 120 millones de habitantes de dicha comunidad. Asimismo, una vez finalizada la sesión del Pleno de la Asamblea, las comisiones legislativas permanentes eligieron a sus autoridades, las mismas que durarán 2 años en funciones y podrán ser reelectas. Con esto solo falta la elección de los 2 vocales de representantes del Consejo de Administración Legislativa CAL, que se realizará el próximo miércoles. Se puede elegir a cualquier legislador que no sea de los movimientos que ya tienen representación en el CAL. Y así la Asamblea estará lista para la posesión del presidente Correa el 24 de mayo. Stephanie Paz, 24 horas. Nos vamos a ir a un corte comercial. Quédese aquí. Tenemos más que contarle en los desayunos de 24 horas. Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com. Las Naciones Unidas pidieron al gobierno evitar el conflicto de indígenas en la selva ecuatoriana. La matanza entre taromenanis y guaraníes han dejado supuestamente más de 30 muertos. La Fiscalía investiga el caso de los pueblos no contactados. Les tenemos un recuento de lo que ha ocurrido. Estas imágenes muestran lo que sería el comienzo del conflicto entre guaraníes y taromenanes. Andrés Omeguay, sobrino de uno de los fallecidos, asegura que en el video se observa a su tío con 8 lanzas atravesándole el cuerpo y a su esposa agonizando. Este joven guaraní que estudia en Quito nos cuenta el porqué del brutal ataque. Porque un señor de allá, de Taromenani, tenía un hijo que estaba enfermo y el Taromenani empezó que el señor, el Ompure, era el brujo que ha hecho para que muera. Le ha hecho mal. Andrés comenta que en venganza por la muerte de estos 2 ancianos guaraníes, su comunidad protagonizó la matanza de familias taromenanes. Nuestra cultura es así, cuando uno va a hacer mal, igual se van a hacer que le paguen. Ese es nuestro tribu que mantenemos así. Entonces, sí hubo una matanza de guaraníes a taromenanes en la selva hace pocas semanas, en venganza a la muerte de tus tíos. Sí hubo. ¿Y tu familia te contó más o menos cuántos taromenanes murieron en esa venganza? Sí, más o menos, o sea, no justo, pero más o menos 20, 30 taromenanes así. Además de confirmar la matanza, Andrés cuenta que los guaraníes se quedaron con 2 pequeñas que ahora son protegidas por ellos. Sí, las niñas se quedaron, o sea, no tienen los padres, por eso los guaraníes trajeron a que se pase con su familia de los hijos del Ompure. Este líder guaraní ratifica el enfrentamiento entre las comunidades no contactadas en la selva ecuatoriana, pero dice que el número de muertos es mayor. ¿Cuántas personas muertas? 53 personas han morido nomás. Con niños no es grande mayor parte. También reveló dónde ocurrió el ataque. Aquí vivió Opure. De abajo aquí vivió otro pequeño, otro quebrada. Eso. Aquí llaman Tita Rontaguer y murió aquí. Para la Fiscalía ha resultado difícil investigar estos hechos por la complejidad del terreno donde viven los no contactados. Sin embargo, ha logrado recabar algunas versiones de lo ocurrido. Tenemos versiones de personas de las niñas, por ejemplo, que nos informaron que sus padres fueron muertos. Tenemos versiones de esas niñas de que unos
abuelos de ellas murieron porque de una avioneta se botó comida. Tenemos ya una nueva versión de un guerrero guaraní que dice que él fue el que operó esta venganza. Mientras continúa la investigación, el temor se mantiene latente entre los guaraníes. Están atentos de una posible venganza de los taromenanes, pues algunos aseguran haberlos visto merodeando. Tal vez quizás quisieran recuperar a las dos niñas que las han traído, que lo sabemos que está en manos de nuestros hermanos guaraníes. La ONU ha mostrado su interés en que el conflicto pare. El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, ha dicho que ningún crimen cometido puede quedar impune y exhortó a las autoridades que procedan con la urgencia del caso y lleven a cabo una investigación a fondo, en coordinación con el pueblo guaraní y el apoyo de peritos antropólogos. Además, solicita la adopción de las medidas necesarias para prevenir nuevos actos de violencia entre los pueblos indígenas. Johanna Cañizares, 24 horas. Para profundizar este tema nos acompañan los invitados que son muy especiales. Fernando Ponce, quien firma la petición de las medidas cautelares a favor de los pueblos aislados, y también está con nosotros Eduardo Pichilingue, que es coordinador del Observatorio de Derechos Colectivos del Ecuador. Buenos días a ambos y gracias por estar aquí en Desayunos de 24 horas. Comenzamos con Eduardo. Eduardo, ¿qué tipo de actitud, postura o política pública el Estado por su parte, y qué tipo de actitud, postura la sociedad civil debemos de tener con respecto a lo que sucede en el Oriente? Y siempre tenemos información confusa y a veces contradictoria. ¿Qué se hace frente a situaciones como estas? Sí, buenos días. Creo que es un tema muy complicado, muy difícil de entender. Estamos frente a hechos que se dan en un momento de choque entre dos sociedades que son muy diferentes, muy diferentes en realidad. O sea, culturalmente somos muy diferentes, hay muchas cosas que la sociedad ecuatoriana no entiende, que el Estado no entiende, y que en parte por eso no sabe cómo reaccionar, ¿no? Entonces yo creo que lo que le corresponde al Estado, al gobierno nacional específicamente, es tomar cartas en el asunto para solucionar el problema de manera integral. Me refiero a que solamente el hecho de la investigación de la Fiscalía, a lo que se llegue desde el punto de vista judicial, no va a ser suficiente para solucionar el problema. Demanda de unas decisiones políticas muy fuertes, muy potentes en ese sentido, ¿no? Hay que cambiar muchas cosas en la Amazonía, realmente la relación del Estado con las poblaciones amazónicas tiene que cambiar, y en especial la relación del Estado con los guaraní y, digámoslo así, la relación del Estado con respecto al tema de los indígenas aislados. ¿Qué le corresponde a la sociedad civil? Yo creo que a la sociedad civil le corresponde estar vigilante, estar atenta y exigir los derechos. Creemos que no se puede olvidar esto, ¿no? Lo que dijo James Anaya, el relator especial para los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, es muy cierto, ¿no? Ningún crimen puede quedar impune, ¿no? Y dijo otras cosas muy importantes también, ¿no? Como que se debe respetar el derecho a la autodeterminación, el contacto no es una posibilidad. Entonces todas estas cosas son aspectos que la sociedad civil debe vigilar y debe exigir. Gracias. Fernando, cuando hablamos de medidas cautelares a favor de estos pueblos, exactamente de qué medidas estamos hablando y exactamente qué cosas tiene que hacer el Estado y qué cosas no tiene que hacer el Estado. Buenos días. El Estado ecuatoriano, con las órdenes que le dio la Comisión Interamericana en el año 2006, lo que debía hacer es hacerse cargo de la seguridad de estas personas. El Estado dice deben impedir el ingreso de terceras personas a su territorio. El Estado no lo ha permitido. Debe encargarse de la seguridad de estas personas, velar por su vida. El Estado no lo ha hecho.
el Estado lo que tenía que hacer era realmente invertir sus recursos, un poquito nada más de todos esos recursos que obtiene el petróleo y usarlos para proteger a estas personas, con antropólogos, con policías, con control de la tala de madera, control del ingreso de petroleras, expandiendo la zona intangible, porque la zona intangible no comprende todo el territorio de los Tagayeri y Taromenani. El Estado simplemente no escuchó y lo que está haciendo ahora es gastar una ínfima cantidad de dinero, $120,000 anuales aparentemente, en la protección de estas personas. Con eso usted no puede hacer nada. Y desde el punto de vista es decir, sobre lo que ya está resuelto, sobre lo que ya está convenido, incluso sobre lo que seguramente ya hay contratos firmados y seguramente las cuantías no son muy chiquitas que digamos, el Ecuador tiene que dar marcha atrás, el Ecuador tiene que decir, ¿sabes qué? Espérate un ratito, me equivoqué, no voy a concederte ni la exploración, ni voy a permitirte que por aquí vengas a ejecutar un contrato de tala de madera, ni nada por el estilo, o ninguna otra tipo de extracción de nuestros recursos en el Oriente. Tienen que decir, por poner un ejemplo, como dice, haber dicho en las invasiones, hasta aquí, él tiene que poner un punto. Es ahora que lo tiene que poner, ya que no lo puso hace algunos años. Respecto a la tala ilegal, el problema no son contratos legales, es tala ilegal de madera dentro del territorio de los Taromenani. Pero alguien debe de saberlo. Alguien lo sabe. Si usted y yo estamos conversando del tema ahorita, es porque seguramente más de una autoridad lo sabe. Hay libros escritos sobre el tema. Hay un libro de Milagros Aguirre titulado ¿A quién le importan esas vidas? Hay un libro de Miguel Ángel Cabodevilla, El exterminio de los pueblos ocultos. Hay una serie de libros escritos sobre el tema. Sabemos quiénes son los asesinos, sabemos quiénes son los involucrados en la tala ilegal y el Estado simplemente no hizo nada. Es tala ilegal, no son contratos, no es nada con ninguna apariencia de legalidad. Cuando hablo de contratos, Fernando, cuando hablo de contratos me refiero al tema petrolero. Ya. Cuando usted está diciendo que el Estado tiene que dejar de expandir su capacidad para explorar petróleo. Entonces, por eso supongo y hago un análisis y digo, bueno, entonces el Estado, ¿qué tiene que hacer con esos contratos que aparentemente han cruzado la línea y han provocado esa expansión que pone en peligro estos pueblos no contactados? Contractualmente, ¿qué debe de hacer? Decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, tengo que retroceder, o todavía hay un punto donde podemos decir hasta aquí. Esa es la relación de la palabra contrato con mi pregunta. Hay distintas zonas en conflicto por el tema petrolero, especialmente la zona de Armadillo, que es el núcleo del territorio ancestral guaorani. Eso está en manos de Petroamazonas. Entonces, el Estado no tendría ni siquiera que volver atrás con algún contrato. Más complicada es la situación en el bloque 16, donde el Estado se entregó a Repsol y ha permitido durante más de 20 años que se explote petróleo ahí. El Estado, claro, ahí tendría que ordenar la salida de esas petroleras, decirles ustedes van a ser cómplices de etnocidio, genocidio, si es que ya no lo son en este momento, tienen que salir de ahí, la vida está primero antes que el dinero. Y bueno, también está el caso del bloque 31, donde está entrando Petroamazonas con una carretera, con unas prácticas ambientales deplorables, porque incluso se podría explotar de mejor manera. Entonces, en todo caso, ahí no hay un problema de un contrato que hay que cumplir. O sea, no es tanto el Estado no tendría mucho problema, no tiene ninguna consecuencia contractual que haga reflexionar. Es decir, de acuerdo a lo que usted me dice, es cuestión de voluntad política para decir ya no más invasión. Es cuestión de voluntad política, es cuestión de decirles a estos señores de las petroleras, vean, siento mucho, aquí está viviendo gente que tiene derechos, sus derechos están primero, su derecho a la vida está primero, va a morir esta gente si nosotros seguimos ahí, obedezcamos lo que nos dice la Comisión Interamericana, estamos en peligro de ir a la Corte Interamericana con este caso, podemos tener una acusación de genocidio ante la Corte Penal de La Haya, entonces mejor vámonos de aquí y quedémonos tranquilos.
Eso para el caso del bloque 16. Para el caso de Armadillo y bloque 31, el Estado no tiene ningún contrato que cumplir ahí. Simplemente es empecinamiento en entrar en ese lugar, en lugar de pensar en las vidas de estas personas. Eduardo, de todas maneras hay algún tema que queríamos compartir con usted, y es, seguramente hay voces de estas comunidades, hay ideas, posturas, hay propuestas, hay puntos en firme, en fin, ¿qué dicen estas poblaciones? ¿Coinciden con lo que dice Fernando? ¿Coinciden con lo que dice Naciones Unidas? Por favor, déjenos en paz, déjenos vivir aquí, no queremos contactarnos con nadie. Sí, bueno, el problema es mucho más complejo en realidad. Cuando se habla de la tala ilegal, tendemos a pensar que son únicamente estas pequeñas mafias que operaban en toda esa zona. Le comento, yo fui coordinador del plan de medidas cautelares. Yo trabajé para el gobierno durante los 2 primeros años de la aplicación de las medidas cautelares. Conozco el terreno de cerca, estuve ahí justamente en la lucha contra la tala de madera. Y encontramos que son 3 diferentes tipos de tala de madera. Efectivamente, una es de estas mafias, la cual ha sido casi erradicada. Hay pequeños rebrotes en ciertos momentos, debido a ciertos descuidos que ha tenido el Estado también en los últimos años. Hay otra tala de madera que es blanqueo de madera, básicamente, o sea, a través de licencias forestales legales a finqueros, se legaliza madera que sale efectivamente de forma ilegal desde los territorios de los indígenas aislados. Los guaraní han estado denunciando estas situaciones, lo mismo que pasa con la cacería, ¿no? Y hay otro tercer tipo de tala ilegal que se da a través de la frontera con el Perú, una totalmente diferente, donde pobladores de muy escasos recursos del Perú suben en ciertas épocas del año en que las condiciones climáticas se lo permiten, a talar los bordes, las orillas de ciertos ríos, ¿no? Eduardo, si usted estuvo en el gobierno y trabajó especialmente con esto, ¿no se pudo evitar todo lo que me está contando? Justamente ese es el problema, ¿no? Lo que decía Fernando, hay una cuestión que es voluntad política. No es únicamente voluntad política, yo estoy de acuerdo con usted en que hay ciertas cuestiones contractuales, algunas... Claro, hay unas cosas que resolver, ¿no? Hay unos temas pendientes. Hay cosas que resolver, por supuesto que hay cosas que resolver. El asunto es que de todas maneras se necesita una voluntad política. Detrás de eso, ¿no? Yo creo ahora que hay que hacer un plan realmente, o sea, es un plan... ¿Estamos a tiempo todavía de hacer un plan eficaz para evitar más matanzas? Aún estamos a tiempo. O sea, va a ser muy difícil, que no se den más muertes. O sea, yo creo que es realmente complicado que eso no suceda, pero creo que se puede bajar un poco la tensión, se puede bajar un poco la conflictividad y esperar que al menos esa disminución de la tensión y de la conflictividad termine por reducir estas posibilidades de nuevas muertes, ¿no? Yo no creo que haya una solución así total, inmediata, que va a garantizar realmente en este momento, después de que hemos dejado pasar tantos años, que no se va a dar ninguna otra muerte. O sea, no, eso no va a pasar. Eso, lamento decir que estamos muy lejos de eso. Creo que hay que tomar una decisión política ahora para que en los próximos años, en las próximas décadas incluso, la situación cambie y podamos pensar en un futuro que la cosa va a ser un poco más pacífica, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí en Desayunos 24 Horas, y también a Fernando Ponce por compartir una preocupación que nos debe de mover esa fibra interior que hace que queramos más a este país, como lo que está pasando. Gracias a ambos por estar en Desayunos de 24 Horas, y ojalá que algún día todos al mismo tiempo tomemos conciencia para ir juntos a un mismo lugar. Después del corte le tenemos un informe sobre la reacción en Costa Rica por el uso de un avión por parte de la presidenta. Quédese en los Desayunos de 24 Horas, ya le contamos. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a este programa. El PIB es de esos datos que los economistas usamos con gran frecuencia, y lo hacemos porque es un buen reflejo de cómo está la economía de un país.
Si el PIB crece, la economía está sana. Si el PIB cae, hay problemas. Hoy queremos ver cómo se ha comportado el PIB del Ecuador en los últimos 6 años. En el año 2008, la producción de todo el país creció al 6% en relación al año anterior, un dato relativamente alto. Inmediatamente después vino una caída del crecimiento relacionada con el agotamiento de los recursos públicos por la caída de los precios del petróleo, por la crisis internacional. Y en el 2006 se creció menos del 1%. Después vino una fuerte recuperación y para el año 2011 se llegó a crecer más del 7%. Pero después hemos notado una desaceleración. Al año pasado crecimos 5% y para este año las Naciones Unidas estiman un 3,5%. En realidad, es una pena que el Ecuador no pueda mantener por un largo periodo tasas altas de crecimiento y que éstas se den solo esporádicamente. Muchas gracias. Y en el ámbito internacional, el gobierno de Costa Rica se consideró víctima de un engaño al aceptar que el avión utilizado por la presidenta de ese país pertenece a un empresario colombiano con vínculos con el narcotráfico. Nuestro compañero Héctor Córdoba, que se hallaba justamente en Costa Rica por otra cobertura especial, siguió este caso y recogió las reacciones. Héctor nos lo cuenta desde Costa Rica. Héctor, adelante. ¿Qué tal, María Josefa? Buenos días. Así es, nosotros estamos aquí en Costa Rica. A mi espalda, la casa presidencial donde su titular, Laura Chinchilla, ha vivido días realmente intensos por este llamado escándalo del narcojet. Ella ofreció una rueda de prensa de 6 minutos, por cierto, donde anunció que aceptaba la renuncia de varios de sus funcionarios, su asistente personal, Irene Pacheco, el ministro de Comunicación, Francisco Chacón, y el director de Seguridad Nacional, Mauricio Borachi. Pero lo que la gente acá esperaba es que ella aceptara errores y pidiera disculpas al pueblo de Costa Rica por este escándalo, algo que no sucedió en esta cadena que mencionaba, fue de 6 minutos, lo que originó que hoy también se abra un nuevo debate sobre este tema, si ella, por esto del narcojet, debería o no renunciar a su cargo de presidenta. Es lo que hoy se debate en las calles y nosotros en la siguiente nota lo recogemos así. El día laboral en San José empieza muy temprano, sobre todo en la avenida central, donde confluyen el sector bancario, el comercio formal y por supuesto el informal. Aquí en el Vértigo del Día, el costarricense tiene las mismas preocupaciones que la mayoría de los latinoamericanos: salud, seguridad, que la canasta básica, que cuesta unos 200.000 colones, está por encima del sueldo mínimo, 160.000 colones, unos $320. Muy duro. Muy duro. ¿Los precios de las cosas cómo están? Muy duras también, muy caras. ¿A subir? Todo sube y sube todos los días, pero los salarios no suben, eso es lo peor. Y en medio de sus preocupaciones cotidianas, hoy se suma una más, el escándalo por el llamado caso del narcojet, no solo porque creen que ha deteriorado la imagen internacional del país, sino porque ha aumentado la percepción de corrupción en el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla. Quiero que le pido disculpas al pueblo y también pues sanear alrededor de ella. Lo veo muy malo, muchos errores ha cometido. No, como ahora este escándalo del avión, de ahí fue una metida de patas del... Y esto fue el tema principal en los medios de comunicación. En los diarios se veían titulares como "Gobierno en caída libre", "Chinchilla pierde su SAR antidrogas por fallas de seguridad". Pero además, ahora también recogen las voces de una gran parte de la población, de sectores de oposición, incluso de expresidentes, que piensan que por este escándalo la primera mandataria debería renunciar a su cargo, algo que ella ha descartado, pero que seguro causará mayor presión y desgaste en su último año de gobierno. Así las cosas acá en Costa Rica. Habría que mencionar que la percepción de la gente sobre el gobierno era que tenía un alto grado de corrupción. Con este caso en particular, el llamado narcojet, ha aumentado aquello. Y según las encuestas que se realizan acá, por lo menos el 70% de los costarricenses esperan que ella ponga su renuncia, hablando de Laura Chinchilla, que ponga la renuncia al cargo de presidenta por este tema que ha escandalizado acá a Costa Rica. Es lo que nosotros podemos informar sobre este tema, María Josefa. Usted sigue con más en estudios. Buen día. Buenos días a Héctor Córdoba por ese informe y gracias, amigos televidentes, por acompañarnos. Vienen sus noticieros, quédense en Teleamazonas.